¿Cómo están? Bienvenidos a Terapia de Noticias. ¿Alguna vez hemos imaginado una entrevista laboral donde ella se presenta porque quiere concursar para una posición? Ella es la señora o señorita República Argentina, la vamos a caracterizar en femenino simplemente por la Argentina. Situación imaginaria. ¿Y vos qué sabés hacer? ¿En qué te destacás, República Argentina? Le pregunta el entrevistador. Y ahí empieza una dificultad que no ha sido todavía saldada. Bueno, fui mercado internista, me fue bastante bien, pero después menos. Fui agroexportadora, tuve muy buenos años ahí, pero después menos. Siempre estoy dependiente del valor de algún commodity o del consumo, el nivel de consumo. Pero ¿qué sabes hacer exactamente muy bien? ¿Cómo te podrías integrar a esta organización planetaria? Bueno, debería tal vez pensarlo mejor, debatirlo internamente y vuelvo a juntarme con ustedes. Eso no podría decirle la Argentina en la entrevista, pero es lo que ocurriría. Cuando dice debo debatirlo internamente, es lo que viene ocurriendo hace muchísimos, pero muchísimos años. Es qué queremos ser, desarrollarnos, cuál es la matriz productiva de la que Argentina quiere instalarse allí para volverse competitiva. Esa dificultad hoy tiene una presión, que es el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea va a obligar a redefinir una matriz productiva. Eso que se viene debatiendo sin una conclusión nítida y que genera muchísima disputa en el campo del oficialismo o los oficialismos versus las oposiciones rotativas, ahora tiene un reloj de arena que se da vuelta y empieza a correr. Nos están esperando y hay que definir qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a vender y qué es lo que vamos a comprar. Todo no se puede hacer, evidentemente. Hoy se juntaron Mauricio Macri y empresarios muy importantes que, por supuesto, mezclan en una mezcla emocional de expectativa y temor. Todo el mundo teme a la transformación y teme que, bueno, una apertura se lo lleve a un opuesto. Por supuesto, ahí Mauricio Macri dio las garantías propias de los años que van a pasar, cuánto es lo que se contempla para las transformaciones. Piensen ustedes que estamos hablando de algo que simplemente en todas las para traducir los acuerdos y distribuirlos en todos los países que son miembros, eso solo tarda un año. Imaginen entonces, les dio garantías y acá me meto en el corazón de este alcaucil, que es el siguiente. Mauricio Macri recibió el pedido y prometió a su vez las famosas reformas estructurales para ponerse competitivo. Nos referimos básicamente siempre a la laboral, a la fiscal, a la previsional. Tal vez algunas más subrayadas, más nítidamente enunciadas que otras. Lo cierto es que esas tres están allí dando vueltas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes piensen que en un hipotético triunfo del oficialismo va a tener que ir al Congreso Nacional, que va a tener, con una tiza, les dibujo así, más o menos la mitad, supongamos que gana Macri, menos un poquito, dominado por una oposición cerrada, la oposición kirchnerista. ¿Cómo sería el debate de estas reformas estructurales aún ganando el gobierno? Eso es lo que no está contestado, mientras Macri enuncia de buena voluntad. Digo de buena voluntad porque es la primera vez en muchos meses que Argentina y este gobierno puede futurizar. Recuerden que en abril estábamos tapados con el 4% de inflación y el dólar no lo paraba nadie. Hoy, con la inflación en suave descenso y el dólar quieto, este pacto con la Unión Europea y el Mercosur permite este verbo complicado, futurizar. ¿Podrá aprobar las reformas? Es la gran duda. ¿Quién está aquí con nosotros? Hoy está la escritora Pola Oloizarac. Hola, Pola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Súper. Bien, está Daniel Santa Cruz. ¿Cómo estás, Diego? Está Pablo Sirven. Daniel. Y tenemos la muy, muy importante visita de quien fue clave en lo que sucedió en los últimos días, el canciller Jorge Fori. Canciller, bienvenido. Muchas gracias, parte de un equipo, no fui solo. Es cierto, muy bien. Y está Jorge Liotti, bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Bien, veamos un informe y charlamos con el canciller. Adelante.
El acuerdo histórico entre el Mercosur y la Unión Europea despertó varias chicanas políticas que se enmarcan en el lógico escenario electoral. Sin embargo, en el mundo empresario, donde el tratado impacta de lleno, también se encendieron algunas alarmas. Hay sectores de la Argentina que van a reaccionar rápidamente y hay otros que van a reaccionar lentamente y hay otros que no van a reaccionar. Y bueno, hay que permitir que haya sectores que desaparezcan. Las principales dudas aparecieron cuando empezaron a preguntarse cómo era la letra chica acordada. En cuanto el gobierno sintió que un reconocido logro político empezaba a transformarse en un hecho negativo, no dudó y convocó a las principales cámaras empresariales del país para aclarar en qué consiste este tratado. Como una hoja de ruta que nos permite ordenarnos definitivamente, pido a Dios, definitivamente, le permite a otra parte importante del mundo creer que lo que hemos hecho estos 3 años y medio no vamos a volver atrás, porque para eso firmamos este convenio, permite que gente que puede decidir venir y producir con nuestro talento, nuestras materias primas, productos para todo el mundo, o para Europa, por lo menos ya tiene este acuerdo, vengan y lo hagan. Además del presidente, del cónclave participaron el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el canciller Jorge Forí. Uno empieza a leer, pero a algunos les viene mal, a otros les viene bien, y va a haber perdedores y ganadores. Esto plantea esta realidad en la cual estamos viviendo. O sea, si no estamos globalizados, no tenemos futuro. ¿Qué les prometió Macri a los empresarios de cara al Tratado de Libre Comercio con Europa? Bueno, nos vamos a meter con la respuesta o la posible respuesta a esa pregunta y los temas estructurales y técnicos. Pero, canciller, como usted supondrá, vamos a preguntarle primero por ese audio que le dio el costado emocional a todo esto que parece tan técnico. ¿Cómo fue? ¿Cuándo usted lo grabó? ¿Lo divulgaron con su consentimiento? ¿Cómo fue todo eso? No, la verdad que estábamos trabajando desde hacía 2 o 3 días, los equipos técnicos habían estado toda la semana previa, hicimos muchas reuniones intra-Mercosur, o sea, entre los 4 países del Mercosur, para conciliar posiciones, para saber qué más podíamos poner en la canasta de la negociación, y hubo varias reuniones, no solo en plenario, sino también de manera segmentada, con los negociadores europeos, con los 2 comisarios, Malmström y Hogan de Agricultura, y tuvimos obviamente diálogo con el vicepresidente de la Comisión Europea, Katainen. Había toda una dinámica que hacía que realmente fuera bueno poder llegar al acuerdo, y cuando lo logramos, que en el final la que llevaba la negociación era Malmström, daba la impresión de que habíamos cerrado, y le digo, bueno, ¿cerramos? Y ella me contesta, sí, cerramos. ¿Lloraba de emoción o de cansancio? No, a ver, es una sumatoria de cosas. Espere, cerramos y hay algo que se firma. ¿Cómo es? ¿El cerramos está acompañado por algo? Todo esto tuvo una larga discusión con textos que fuimos intercambiando entre ambas partes. Estos son lo que nosotros llamamos la estructura de los pilares que ahora se están escribiendo. Eso están siendo escritos, son las que van a ser traducidas a los 23 idiomas que tiene la Unión Europea. Obviamente nosotros tenemos argentino, español y portugués. Luego lo van a firmar, lo van a inicialar los negociadores. A partir de eso viene... pero espere que lo interrumpo la parte emocional. Entonces, lo aprobamos, le confirman. Sí. Y ahí usted se emociona. A ver, yo salí porque había equipos negociadores de todos los países en un gran hall, porque la Unión Europea tiene unos edificios espectaculares, y les dije, habemos bebé. Y bueno, todos se alegraron de que teníamos un gran aplauso, mucha emoción, porque realmente mucha gente de varios ministerios, de equipos técnicos, comprometieron mucho esfuerzo, y sabíamos lo que esto significaba de positivo para los argentinos. Entonces ahí, que ya era tarde en Japón, era ver si le avisábamos en ese momento al presidente o esperábamos. Pero sabíamos que él tenía un compromiso muy personal con que esto saliera y saliera positivamente. Entonces dijimos, bueno, va a haber que despertarlo. Y por eso le grabé el mensaje con emoción propia mía, realmente, porque yo creo que todos lo conocen. Ya estuve desde el principio en la tarea del Mercosur, lo consideré siempre un proyecto enormemente positivo para la Argentina. Era el modelo de lo que queríamos cuando empezamos con la estructura del Mercosur, y ese es el mensaje que le llegó al presidente. Y escuché, a ver cómo se siente usted escuchándose, mire.
Bueno, Macri estaba obviamente muy emocionado también él, porque Macri se ha involucrado en todas las etapas de esta negociación. Hola. Perdón, presidente, cortarlo. Estamos, Tenemos acuerdo. Acá estoy con Tenemos acuerdo, presidente. Tenemos acuerdo. de acuerdo, Mauricio. Vamos, Mauricio. Vamos, más adelante. Hola. Perdón, presidente. Bueno, en Fue realidad, ¿y ahí usted se emociona después o es otro momento? No, a ver, yo le grabé primero el mensaje, Ah, bien. se lo mandé y me dijeron, mirá, tratá de despertarlo porque le va a dar gran alegría, porque no sabíamos si lo iba a ver. Y lo despertamos. Y él realmente, él lo sintió como una cosa muy positiva, estaba, no me atrevo a decir emocionado, pero estaba sensibilizado que lo hubiéramos logrado, porque él a lo largo de estos 3 años y medio lo siguió permanentemente y cada tanto preguntaba, ¿y logramos, no logramos? Y aparte, lo más importante, él en muchos de los ítems arancelarios que tuvimos trabas, él se metió llamando a los presidentes, a la Merkel, a Macron, a los presidentes de Brasil, al presidente de Uruguay, a los presidentes del Paraguay, para decirle, mira, esto lo vamos a... Usted la semana pasada me contaba en la radio esto, que el presidente Macri se convirtió en un gran constructor de relaciones personales. Sí. ¿Cuánto ayudó eso para llegar al acuerdo? Vital, porque en los casos que teníamos charlas con Brasil, tanto sus diálogos con el expresidente Temer, como ahora, y muy importante, con Bolsonaro, cuando fuimos el 16 de enero, inclusive para persuadir de que los caminos que tenían ellos para hacer la apertura, que es lo que busca el equipo económico de Guedes, ellos lo querían hacer medio como general, que teníamos los límites que presentaba el arancel externo común, y la idea que nosotros le propusimos de que vayamos rápido, que esto lo tenemos en las puertas para cerrarlo por sectores, y luego ustedes ven cómo más siguen. Y realmente el equipo de Guedes se comprometió enormemente y fueron decisivos en la ayuda que tuvimos en el equipo negociador en estos últimos meses para cambiar una dinámica que venía un poco ralentizada por algunas posiciones que había defendido Brasil previamente. Pero Macri lo llamó a Macron. De París. En relación al Tratado de París, que ellos estaban renuentes a firmar eso. Esto fue ahora en Osaka, donde, no sé, que pienso que en parte porque no se conocen, porque no hay una dinámica que esté funcionando, en un momento dado estaban más o menos en estos momentos previos a las reuniones generales, estaba tanto Bolsonaro como Macron y se acercó Macri y le dijo a Bolsonaro, mirá, ¿por qué no vamos y charlamos un poquito con Macron? Y ahí fue que hablaron un poco de las percepciones que tenían. Macron nunca lo había visto todavía a Bolsonaro de una manera personal. Y Macri tiene una enorme empatía para poner en contacto gente, para dialogar, porque él se siente perfectamente cómodo en llamar a Merkel y decir, mirá, la regla de origen en máquina, herramienta, no funciona. Y a ver cómo la podemos hacer diferente. Bueno, yo supongo que el líder o el presidente del otro lado... Perdón, ¿es cierto lo que contaba Carlos Pañi en alguna columna que acercó a Bolsonaro con Macron? Sí, lo que acabo de contar. Fue una escena casi, digamos, teatral en donde los acompaña, los presenta, ellos después No van. sé si es teatral, pero aparte Bolsonaro En el buen sentido teatral, tiene ¿no? una respuesta muy nítida. Él le pregunta a Macron, ¿vos sos amigo de él? Y entonces Macron contesta que sí. Y Bolsonaro dice, ¿vos sos amigo de él? Los amigos de él son mis amigos. No tenemos que entender. Son esas cosas que vos decís de frases comunes, de las que le decimos a un amigo que conocemos, bueno, yo te lo voy a bancar porque este es amigo tuyo. Esto ocurrió. Y esto fue el diálogo que tuvieron sobre un tema que para Macron es importante porque había como una especie de prejuicio de que Bolsonaro destruía todo, iban a hacer que el acuerdo del respeto de la Amazonia, el acuerdo... A ver, un diálogo razonable que tiene dentro del acuerdo de Unión Europea-Mercosur un capítulo sobre las materias ambientales. Y en el cual Brasil ha suscrito, obviamente. Canciller, en un país como la Argentina, que tenemos tanto déficit de políticas de Estado, podemos decir que este acuerdo es una larga política de Estado, pues empezó hace más de 20 años, en la época del gobierno menemista, y aún a pesar de que hoy hay sectores de la oposición que se regalan las vestiduras, esa misma oposición fue gobierno y estaba también pujando por conseguir ese acuerdo. La pregunta es la siguiente. En ese largo recorrido...
¿Hubo consultas, digamos, con los sectores involucrados que se pueden ver beneficiados o perjudicados? Digo, porque muchas veces hay que saber muy en profundidad o minuciosamente cuáles son esas fortalezas o deficiencias, ¿no? O hoy los empresarios se empiezan a enterar de esto. ¿Cómo fue eso? Pablo, como usted se imagina, en estos 20 años no solo hemos pasado enorme cantidad de funcionarios que hemos ido y venido sobre los mismos temas, sino que hemos tenido diálogos, me atrevo a decir, infinitos, con el sector parlamentario, con los partidos políticos, en seminarios, con las fuerzas sindicales, con las cámaras. Hoy, en la reunión que organizó el presidente para hacer una primera presentación ante las cámaras, las voces fueron todas uniformes, o sea, en el sentido, esto es positivo, veamos cómo quedaron mis productos en la canasta, pero todos saben en qué canasta están, en qué sector se discutió, porque el Ministerio de Producción para sus temas, el Ministerio de Agricultura, la Cancillería en el overall general, todos hemos estado hablando, básicamente, por decirlo así corto, los 3 últimos años y medio, infinidad de veces hemos ido a la Comisión de Relaciones Exteriores, de Economía, a la de Industria. ¿No es que nadie se desayuna ahora? Decir, no, nadie tiene realmente el derecho que se desayuna. Y canciller, ¿cuál es el sector que más se va a tener que transformar para ponerse competitivo? Es decir, en todos estos, el que va a tener que ponerse más las pilas, porque si no puede... Porque también aparece el fantasma de la desaparición, ¿eh? No, yo creo que acá ninguno de los acuerdos que contienen los distintos productos está para la desaparición del sector. No hay cómo identificar a un sector diciendo este está totalmente condenado. No hay una cosa darwiniana de a competir y las tortuguitas más fuertes llegarán al mar y si no morirán. Nosotros armamos un esquema de reducción arancelaria que amortigua enormemente para el lado del Mercosur el proceso de adaptación. El grueso de los productos que van a venir de la Unión Europea empiezan a llegar a partir del año 7 al 15. Por lo tanto, hay un tiempo más que suficiente de adaptación y hay líneas o arancelarias, o sea, productos que están o excluidos o que entran relativamente muy tarde. Le digo lo que se escucha. Pymes de textiles, calzado, ¿cómo queda esos sectores? El sector pyme o el sector textil que usted menciona, ellos hicieron un acuerdo entre sectores del Mercosur y de la Unión Europea y lo que está reflejado en el acuerdo es el acuerdo de las partes. Por lo tanto, no es que van a desaparecer porque ellos hicieron su esquema de cómo van a hacer la vinculación en el sector textil. ¿Y cómo va a ser? Estamos ahora con la máquina del tiempo y llegamos a 2010. Ellos tienen un periodo de adecuación que es perfectamente adecuado y han sacado algunos rubros del sector textil para que no estén sujetos al proceso de liberación. No tengo todos los alineados. El lunes pasado, Cristiano Ratazzi nos decía acá en Terapia de Noticias que el sector automotriz también tiene un waiver, un permiso. El sector automotriz son 7 años de carencia, no pasa nada. A partir del 7º año al 15 comienza la desgravación arancelaria y esto es relativamente similar para el sector de autoparte. Mientras tanto, lo único que hemos comprometido en el sector automotriz es el ingreso de 50.000 unidades como cupo que le concede el Mercosur a la Unión Europea que se reparte entre los 4 países. ¿Cuánto entrarán hoy? Nosotros tenemos el comercio de autos que tiene Argentina, son arriba de 700.000, entre 600 y 800.000 autos, según cómo nos va. Pero digo, ¿cuántos de la Unión Europea entran ahora? No, ahora entran sobre todo los vehículos de alta gama pagando un arancel muy alto. Y son los autos que van a poder continuar vendiendo. Si todo mejorara y fuera 1 millón, digamos, sería siempre bien una 20ª parte. No, siempre sería 50.000 repartido entre los 4 países y volvemos a decir, son los mismos autos de alta gama que entran, que van a tener una preferencia arancelaria en ese cupo 5%. de 50.000. Bien, sigamos avanzando. Entonces, ¿qué reformas? Y acá entramos como en... Ahí estamos. Y acá entramos como es muy importante, despacito con Diego, esto. Esto es un acuerdo de libre comercio que ofrece ventajas arancelarias para los productos que la Unión Europea comercia con el Mercosur y los que el Mercosur comercia con la Unión Europea, donde los nuestros van a tener el beneficio de una rebaja arancelaria que en muchos casos para el Mercosur llega a 0 en el plazo inmediato de entrada en vigor y hasta los 5 años, que nos coloca en mejores posiciones dentro del mercado europeo rápidamente, mientras que los acuerdos de preferencia arancelaria que hacemos con ellos, los que le concedemos entran
entre el 8, el 10 y van hacia el 15 O sea, años. nosotros Tenemos- entramos antes. Antes que lo que van a entrar ellos. ¿Y cuándo Bien. entraría en vigor, digamos? A ver, si se puede después, hacer una pero voy a terminar un Sí. poquito la idea. A partir de ahí, cada país tiene que definir mejor su competitividad. Y no tenemos ninguna duda, y el presidente... A partir de ahí es cuando, pónganle el dedo en la línea de A ver, tiempo. ¿De qué año? a partir de la entrada en vigor, que podrá ser alrededor del el inicio del 2021. El comienzo de la vigencia del acuerdo. Pero el país tiene que tener competitividad, y esa competitividad depende de muchos otros factores que tienen que ver con la situación que ha vivido Argentina de mucho desorden económico por 70 años, que han producido deficiencias estructurales que este gobierno está tratando de remediar. Tenemos una presión impositiva que responde a las necesidades de un Estado que no genera todos los recursos. Tenemos un problema de inflación, tenemos que recuperar la moneda. O sea, todo esto pasaría con o sin acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Lo que hace el acuerdo de Bueno, libre pero es comercio... un reloj de arena, yo decía que empieza Está bien, a correr. pero nos ya. va a acelerar. ayudar a ordenarnos en este camino de las reformas estructurales para ganar competitividad. Primero que nada, hay una enorme cantidad de productos, y no solamente los agropecuarios, que son de una enorme competitividad para la República ¿Qué Argentina. es lo más...? Bueno, espere. A ver, pero volviendo ahora a la pregunta de Pablo, vamos a la pregunta de Pablo. Este acuerdo ahora tiene un periodo de lo que ellos llaman el legal scrubbing, que es darle cohesión a todos los textos. Eso se traduce, luego se iniciala, luego va al proceso de aprobación parlamentaria. Porque en Europa también están con temores, digamos. A ver, vamos despacito. Concretamente Francia los... Sí, Francia. O no, a ver, dijo, perdón, no momentito, confundamos la a espuma ver. de la cerveza Con con la la cerveza. con la realidad. A ver. Es entendible, así como acá, por una cuestión electoral, pero después sentémonos, leamos la letra y a ver qué le digan muchos de estos si le van a negar el beneficio que tiene ese sector industrial o ese sector productivo de una economía regional o de las frutas del sur o de los vinos de Mendoza para entrar en la Unión Europea. ¿Estaría usted dispuesto a decir, no, porque eso no lo firmé yo? No. La realidad es que cuando nos sentemos a discutir las cosas en serio, hay muchas cosas que son enormemente positivas. Lo que pasa en Francia tiene que ver con la historia de Francia. El presidente Macron hoy tiene una Francia interior que se la ha desertificado poblacionalmente, de donde vienen muchos de los gilets jaunes, los famosos chalecos amarillos, porque la nafta está más, porque tienen un impuesto diferente, y bueno, forma parte de este proceso político. Dejemos que las aguas decanten. Esto vamos a tener 1 año y medio para discusión parlamentaria. En la discusión parlamentaria, la parte comercial en la Unión Europea son, como se dice, condiciones delegadas a la Comisión. Es la Comisión la que puede, como si fuera el Pacto de San Nicolás. Ellos pueden negociar la parte comercial y solo la aprueba el Parlamento Europeo. El acuerdo en la parte política tiene que dar la vuelta por los 27, 28 parlamentos. Y nosotros tenemos que hacer la aprobación por nuestros 4 parlamentos. ¿Cómo imagina usted esa aprobación sabiendo que la oposición tiene una masa crítica importante, muchos diputados y senadores, y están, bueno, por supuesto este año yo creo que no se va a debatir, ¿no es cierto, Jorge, en el Congreso? Bueno, los plazos que ya está planteando. Ya está planteando, nos llevan un poco más al año que viene en la discusión parlamentaria. Pero acá hay una cuestión de construcción de identidad productiva que no se zanjó nunca, o por lo menos en todos los últimos años. Pero esto, ¿Y Diego, cómo lo que van a dice hacer con lo que eso? dice el canciller es parte de lo que te dicen algunos legisladores del oficialismo. Pichetto, por ejemplo, dice, tenés que levantar la mano y decir que no, y después volver a tu provincia y decirle al productor de manzana que no va a poder vender Entrar con manzanas en arancel Europa. cero a partir del día Tenés que 1 levantar del la mano acuerdo. en el recinto, decir que no, y decirle al productor regional de tu pueblo de Limón, lo que sea, que no va a poder vender en Europa sus productos. O sea, confían en que esto, a la larga van a estar todos de acuerdo. Digámosle a los vinos de Mendoza que no entran con arancel cero. Digámosles a los productores de la Cuota Hilton que no entran con arancel Pero cero. ¿qué le diría usted, perdóneme, los peristas son así, ¿Los qué? fuerzan situaciones. ¿Qué le diría usted a Alberto Fernández, que ya dijo que esto no le agrada, que no va a traer nada bueno y sí cosas malas? No, yo no creo que solamente con frases hechas podamos hacer un análisis serio. Leamos el acuerdo, veamos lo que se ha conseguido y lamentablemente quizás por la contienda electoral el sector que hoy representa a la oposición del gobierno no quiera reconocerlo. Pero el pueblo argentino sonso no es y sabe los beneficios que esto
que esto le puede traer. Y esto es la opinión pública que va a prevalecer, porque estamos haciendo una tarea de difusión, cada uno de los capítulos se va a conocer en detalle, hemos empezado con esta reunión que inició hoy con el presidente, pero mañana vamos a otra reunión explicativa con el ministro Sica, lo vamos a hacer, cada semana va a haber 1 o 2 reuniones para cada sector, para cada mesa sectorial, para el conjunto de los ministros de la producción de las provincias, todo el mundo va a saber. Es un trabajo que van a tener que evangelizar mucho, porque digo, quiero dar una vueltita breve por algunas opiniones de la oposición. Mandala que tengas ahí, por favor, y vamos repasando, son 2, 3 muy breves. Bueno, polémico o no, discutido o no, válido para vos que estás mirando o no, este señor fue secretario de Comercio, dijo que es impracticable, que ni siquiera se va a poner en marcha nunca. Otro más, por favor, que tengamos. Es el acuerdo con los grandes perdedores que no disponen de su propia energía y por lo tanto esta alianza comercial será el último acuerdo del mundo que terminó. ¿Hay de algún otro funcionario o exfuncionario? De Axel Kicillof. Bueno, nada, acá cita un artículo de Kicillof, vamos a ahorrarle el trabajo a nuestros televidentes. Dice que es consumación del tiempo real de una tragedia histórica. Esto es una cita a otros economistas, no es Kicillof, pero él cita en su Twitter a estos economistas, donde es el fin de la industria nacional y el desarrollo futuro de la Argentina. Bien, y además Piñanelli Desmata de Mecánicos dijo, este es el fin de la industria nacional. No creo que sea el fin de la industria nacional para nada. Tenemos que todos los sectores que tendrían algún grado de sensibilidad tienen un tiempo de adecuación y una barrera de protección arancelaria que va descendiendo muy gradualmente en tiempo de 15 años. Hoy el presidente explicó que todo lo que se ha hecho en este tiempo de Argentina es para lograr estar insertos en el mundo, en el frente comercial, no solo políticamente. Para estar insertos en el mundo nosotros tenemos que desarrollar nuestra competitividad, que la Argentina tiene condiciones. La Argentina es un país rico de recursos naturales, rico en sus recursos humanos, tiene capacidad de organizarse y de desarrollar competitividad como la tienen enormes sectores de nuestro arco productivo. Y aquellos que no la tienen, tenemos un plazo para hacer esta adecuación. El comercio hoy no es el de la República Argentina, no es suficiente el comercio del Mercosur. El comercio hoy es en el mundo. Y así como hemos abierto mercados en China, como hemos abierto mercados en el sudeste asiático, como lo hemos hecho con Chile, con Colombia, como estamos trabajando con Perú, tenemos todas las otras negociaciones que están andando similares. Todo apunta a tener acceso privilegiado o preferencial a través de políticas de aranceles con mercados a donde nuestros productos están yendo hoy y que pierden en parte su competitividad porque tienen una barrera arancelaria o normas fitosanitarias o de otra índole que nos impiden el acceso. Canciller, quiero preguntarle cuáles serían, más allá de los productos que uno adivina, debe haber mucho de lo agropecuario o lo industrial agropecuario, ¿qué productos usted imagina que Argentina está en condiciones, vinos, digamos, saliendo un poco de los que nosotros ya... tenemos, está todo las líneas de comercio que tenemos con la Unión Europea están todas. Lo único que están, en diferencia de cuáles están rápidamente con arancel cero, porque es ida y vuelta, cuáles están con una pauta... Pero digo, de pymes argentinas. Claro, de pymes argentinas, exportar? de todo, la industria química, un sector enorme que tenemos que visualizar, que a veces lo perdemos de vista, que es el sector de servicios. La Unión Europea importa por 700 mil millones de dólares, parte de los cuales 6.000 nos corresponden a la República Argentina. ¿Por qué no vamos a crecer en esto ahora que tenemos condición de ser tratados igual que lo sería una empresa de servicios de la Unión Europea? Igual en un acuerdo hay que reconocer que hay un toma y daca, ¿no? Porque, sin duda, digamos, al mismo tiempo no se pueden beneficiar los dos sectores. Hay un intercambio y lógicamente todos quieren ganar. Por eso hay estas tensiones de los dos lados. Aún de la Unión Europea, que tiene muchas más fortalezas que el Mercosur. Sin duda, pero creo que, las condiciones en las que hemos hecho el acuerdo le permiten a los sectores argentinos, o a los del Brasil o a los del Uruguay, adecuarse como para poder ser competitivos. Y nosotros no tenemos ninguna razón para no ser competitivos. Tenemos que ordenar variables económicas fundamentales de la República Argentina, pero eso es una tarea que le debemos a todos los argentinos, independientemente, como les dije, de tener acuerdos de libre comercio. Pero tenemos las condiciones para hacerlo. Yo lo escucho, es interesante el planteo y quiero preguntarle a Jorge Liotti cómo ve esto de las aprobaciones, cómo imagina la situación en el Congreso.
Hoy, ¿qué pasó entre Macri y los empresarios, las promesas de reformas estructurales? Bueno, allí el que estuvo fue el canciller. Yo te puedo contar lo que se puede reconstruir por lo que dijeron los protagonistas allí. En términos de la aprobación, yo creo que va a ser un proceso largo. Como decía el canciller, hay unas cuestiones de formalidad previa y que todo va a depender naturalmente del resultado electoral y de la conformación del Congreso. Si este gobierno gana, más allá de si tiene el número propio, puede conformar alianzas, es altamente probable que se termine ratificando y no tenga problemas. Si gana el kirchnerismo, el peronismo, va a ser más complejo. En cuanto a la reunión de hoy, yo creo que tenía en principio el objetivo de informar y dar algunos detalles más. Hubo más de 50 cámaras empresarias muy importantes allí. Había ansiedad y preocupación. Yo creo que hay dos cosas importantes. Del lado del gobierno, el presidente por primera vez habló nítidamente de las reformas pendientes, un poco a la trilogía esta que vos mencionabas y que se viene comentando mucho. Fue una especie de promesa, porque acá también el Estado se compromete. No es solo el problema para el sector privado, sino el reloj también le corre al gobierno. Y eso tiene que ver con la principal demanda que les hacen los privados, hoy muy sutilmente al presidente, pero que aparecen en todas las reuniones, que tiene que ver con la carga impositiva, diciendo, nosotros podemos ser competitivos contra nuestros pares europeos, pero necesitamos las mismas condiciones desde el punto de vista impositivo. Esta ecuación va a ser compleja y yo creo que va a ver cómo se desarrolla, porque es interesante ver cómo hay mayor capacidad para gestionar acuerdos con una parte importante del mundo desarrollado, y después tenemos muchas dificultades para cohesionarnos hacia adentro y ver si se puede aprovechar este enorme capital que implica el acuerdo. Yo creo que acá lo que está pasando es que es como que vos pongas un enchufe de 110 al toma corriente de 220. Entonces hay que ver cómo se hace esa adaptación para que no te, digamos, reviente el fusible. Estamos diciendo queremos ir a 220, pero hay que ver si podemos llegar a eso. Parece que va a ser una hoja de ruta interesante, 10 años muy relevantes para esa transformación. Si el privado y el Estado acompañan esa transformación, probablemente sea un proceso muy exitoso. Pero además lo tiene que acompañar el Estado, permitiendo, por ejemplo, bajar impuestos, que es una política que necesita una continuidad para que el periodo de maduración entre que vos bajás los impuestos a ciertos sectores, los volvés competitivos, ellos exportan y vuelven los dólares en ese sentido, hay que ver si un Estado carente como el argentino se banca ese periodo de maduración. A ver, yo no sé si el canciller compartirá, hay enormes diferencias, pero, por ejemplo, el proceso que llevó a los países de Europa Central y del Este 10 años para integrarse a la Unión Europea, un proceso más complejo porque era formar parte de la Unión Europea, de alguna manera pasó eso. O sea, se vieron obligados a una serie de adaptaciones muy costosas, en algunos casos más exitosos, en otros menos, que al final del cuento les dio la membresía para la Unión Europea después de haber sufrido bastante. Lo que pasa es que el atractivo de ser parte de la Unión Europea fue tan fuerte que todos se acomodaban a esas exigencias. Porque la Unión Europea te dice, ¿querés ser parte del club? Bueno, tenés que pagar el costo de entrada. Nosotros vamos a hacer ese proceso más atenuado porque solo vamos a compartir este espacio de libre comercio, pero va a ser difícil y costoso. Si se hace bien, va a ser muy exitoso, y si no, va a haber costos. Hoy hubo la dos paciencia, temas, ¿no? En la reunión, no sé si el canciller lo puede confirmar, hubo dos temas pedidos. Yo hablé con alguna gente de la Cámara de Comercio, por ejemplo, de pymes, que son créditos para pymes y los sectores del campo terminar con las retenciones. Como primer paso para avanzar las reformas. Bueno, esos temas te estuvieron agrego en una el cosa pedido. más. Esta mañana hubo una conferencia del candidato a vicepresidente del espacio que representa al canciller, Miguel Ángel Pichetto, en la Cámara Empresaria Canadiense y Británica. En el momento de las preguntas del auditorio, te diría que el 50% tenían alguna vinculación con el tema impositivo, que querían saber de alguna manera si va a haber una reducción impositiva. Y tiene correlato con el planteo que hoy hubo también en la reunión. Parece que ahí es donde hay que ver. Pero Jorge, si el gobierno... perdóname, y lo asumo en esta reflexión al canciller. Cuando el gobierno todavía no había ido al Fondo Monetario Internacional y estaba mejor parado en el ring político, en ese momento hizo un pacto fiscal y rápidamente tuvo que, algunas provincias unilateralmente subieron ingresos brutos y adiós pacto fiscal, lo empezaron a transgredir unilateralmente. Ahí yo te voy a decir una cosa. Ahí hubo un problema también de cierta ingenuidad en la negociación del gobierno, que estableció un cronograma de reducción
Y como había provincias que no tenían ingresos brutos, estaban abajo, dijeron, bueno, entonces primero las subimos y después nos adaptamos al cronograma. Por eso te digo, digamos, bueno. no es que acá vos tenés... No, acá te dormís un ratito Bueno, y tenés problemas. ¿Cómo imagina usted esto que estamos retratando, una de los objetivos primarios es que tenemos que rebajar el gasto para evitar el déficit. Una de las condiciones para tener una política impositiva diferente, el Estado tiene que racionalizar los recursos que tiene y gastarlos de manera eficiente para no tener que aumentar por vía de impuestos o crear impuestos donde es muy importante que ahora los sectores empresariales trabajen en su sector productivo con las provincias que a veces les crean tasas municipales, impuestos de esto como usted acaba de mencionar, porque era la oportunidad. Ahora tenemos que sentarnos y yo coincido con Liotti que en una de las tareas esta tarea es, como dijo el presidente, para haberla empezado ayer y la tenemos que hacer todos, el Estado y el sector empresarial, que tenemos un norte a donde vamos a tener que llegar para ser competitivos en muchos de los sectores, porque ninguno de los sectores de nuestra producción está condenado ab initio a desaparecer. Tenemos que demostrar que podemos ser competitivos y que por eso tenemos este sector productivo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para poder serlo? Obviamente incide el valor de la moneda, el ordenamiento, empezar a recrear un mercado de capitales que nunca hemos tenido dentro del país de una sustancia importante. Tenemos que racionalizar el sector impositivo. Ahora, recién, en la frase que tenía ahí del anterior secretario de Comercio, nosotros tenemos en la energía uno de nuestros valores más importantes de exportación y vamos a hacer para muchos productores europeos, con la energía barata que vamos a tener a partir del desarrollo de Vaca Muerta, con un gas a $4 o un poco más, un lugar atractivo para invertir y para generar estos productos, para hacerlos para toda la región. Y esto va a venir del proceso de inversión que vamos a tener. Pero digamos que es muy orientador y que pone una guía y obliga a ordenarse, es indiscutible y es la primera noticia en mucho tiempo que te permite futurizar, que es un verbo medio complicado de pronunciar en la Argentina, y te saca, si todo sale bien, de esta cosa del cazador-recolector de cuánto vale el dólar hoy, la inflación, de esta luz corta, y te permite, pero todo está en condicional, si se puede esto, si se aprueba lo otro, si gana el gobierno, ¿no? Quería preguntarle al canciller de qué manera se interpreta esto en función de la vinculación tan importante que tiene la Argentina con los Estados Unidos, si es complementario, si es competencia con eso y en todo caso, si hay en el horizonte de la expectativa del gobierno la posibilidad de avanzar también con Estados Unidos en un esquema de libre comercio. A ver, los países del Mercosur lo hemos planteado ya en diferentes tipos de diálogo con los Estados Unidos. Brasil lo ha hecho, también nosotros, la posibilidad de que el Mercosur o bien miembros del Mercosur pudiéramos tener estas posibilidades de negociación bilaterales o de A2 o de A3 o cada uno de nosotros individualmente, como lo hemos hecho en algunos otros casos. Creo que esto complementaría enormemente lo que acabamos de hacer con la Unión Europea, que no es una reorientación de comercio, es maximizar las condiciones con que realizamos el comercio con la Unión Europea. Y tenemos siempre, como dijo el presidente Mujica, el platillo chino. Cuando dijo, bueno, muchachos, esto que acabamos de hacer en los uruguayos dentro del Mercosur teníamos el platillo chino, pero ahora tenemos el platillo de la Unión Europea. De la misma manera, nosotros tenemos el platillo que significa los Estados Unidos y la posibilidad de hacer esta negociación que la estamos analizando tal cual venimos haciendo con la EFTA, que ya está prácticamente concluido, lo que estamos llevando adelante con Canadá y como lo que queremos terminar rápidamente con Corea y con Singapur. Todos estos son platillos a donde puede llegar los productos argentinos, más productos, en mejores condiciones, y esto es trabajo. Por eso, al frente político interno, no miremos el muy corto plazo eleccionario, miremos la película larga de los argentinos en la famosa frase suya, futuricemos la vida de los argentinos, pensando cómo queremos ser en los próximos 10 años, utilizando una de estas herramientas. Yo tengo una muy chiquita, si usted me hace una respuesta muy chiquita. Ya se empezó a hablar de los 100 días. Si el gobierno gana, hay como unos 100 días, una ventana de oportunidad